¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de este Rincón del Melómano en el que en las plataformas de la Secretaría de Cultura de Coahuila compartimos con ustedes momentos musicales que han coloreado nuestras vidas y las vidas de generaciones pasadas que se han deleitado con la música, las voces, la cultura musical de otras épocas y que han formado una muy bonita tradición en lo que respecta a la convivencia y a la generación de lazos que pasan los años y se siguen fortaleciendo. En esta ocasión, en torno a esta música que aglutina, que, que hace que converjan los sentimientos, los recuerdos, las evocaciones, la nostalgia. Vamos a recordar aquellas voces que se oían en las bohemias de nuestros padres, de nuestros abuelos, que hoy en día se siguen escuchando. Hay toda una tradición y toda una costumbre de vez en vez juntarse en la casa de los padres, de los abuelos, en la casa de los amigos, hacer estas bohemias, escuchar la música del pasado y la música actual también. Eh, y en torno a esto, no solamente pasar un momento de disfrute, un momento en el que uno goce de las viejas grabaciones, sino que también, como decía al principio, se fortalecen estos lazos familiares. Hoy vamos a hablar, aprovechando que estamos celebrando el Día del Padre, de la tradición musical, de escuchar, de gustar, de la música de tríos. La música de tríos que coloreó toda una época de nuestro país y del mundo entero. Tríos que en su gran mayoría salieron de México, con algunas excepciones muy honrosas, por supuesto, la gente que venía de América del Sur, de Cuba, muchas agrupaciones que se sumaron a este boom de los tríos en la década de los 40, 50 y posteriores. Celebrando y recordando a nuestros padres, a esas bohemias, a esos momentos en los fines de semana en que nos juntábamos con ellos y nos transmitían sus gustos musicales. Vamos a recordar a 4 de estos grandes tríos que para mi gusto son los más importantes de nuestro país y de América Latina en general, para celebrar por un lado el Día del Padre, como les decía, y también recordar esta música y estos cantantes, estos intérpretes, estas agrupaciones musicales que seguramente a más de uno nos harán evocar y nos pondrán en un estado de nostalgia, pero bonito, que espero que todos disfrutemos. Empezamos con este grupo que estamos escuchando, ojalá que se pueda apreciar en la grabación, eh, el célebre trío Los Panchos, que fue una agrupación musical originalmente conformada por un mexicano, por un puertorriqueño y por un boliviano en la segunda mitad de la década de los 40. Los Panchos son considerados uno de los mejores tríos musicales de todos los tiempos, uno de los artistas latinoamericanos más influyentes de toda la década de los 40 y posteriores, y el indiscutible grupo pionero de este género musical que son los tríos. Desde sus inicios han sido populares en todo el mundo, han hecho conciertos internacionales durante más de 70 años y han aparecido en muchas películas que seguramente alguna de ellas ustedes han visto. El trío se convirtió en uno de los máximos exponentes del bolero y la canción romántica de habla hispana, siendo también intérpretes de los más grandes compositores de su momento y de épocas posteriores. Interpretaron a la mayoría de los grandes compositores de nuestro país y de América Latina. Aunque
por circunstancias casuales, los Panchos no nacieron en México, los Panchos nacieron en Nueva York. En alguna ocasión que se reunieron Alfredo, el Güero Gil, Chucho Navarro y Hernando Avilés, decidieron unir sus talentos e innovar en el género, cantando a tres voces y con guitarra. No podríamos olvidar que la composición final, en el inicio de su conformación, quedó así. Avilés y Navarro tocaban la guitarra y Gil tocaba el requinto, que fue un descubrimiento, una cosa que él inventó para darle más expresividad y tener mayores rangos de interpretación a la guitarra. Su debut tuvo lugar el 14 de mayo, como les decía, de 1944, con una exitosa presentación en el Teatro Hispano de Nueva York, interpretando música mexicana, lo que pronto los llevó a grabar su primer disco para el sello Coda, titulado Mexicantos. Fue el primer disco de los Panchos, con 7 temas de música mexicana y un bolero. Hasta mañana se llamaba ese bolero. Este bolero, que ya muchos no recordamos y que es muy raro encontrar, fue el que le abrió las puertas hacia el género de los boleros y que fue con el que al final de cuentas los Panchos se significaron. El bolero fue su fuerte de los Panchos, y hoy en día la agrupación que sigue actuando, evidentemente con nuevos y jóvenes integrantes, es con el bolero con los que ellos han obtenido sus más grandes éxitos y con lo que principalmente se hacen sus presentaciones. Los Panchos ganaron fama internacional con los boleros románticos, especialmente en América Latina, donde el comienzo de la segunda parte del siglo XX seguían siendo honrados como uno de los tríos más famosos de todos los tiempos. Han vendido millones de copias de sus discos a más de 70 años de su fundación. Ellos fueron los Panchos, que definitivamente, aunque tengamos otros tríos favoritos, los Panchos fueron los favoritos de nuestros abuelos, de nuestros padres, particularmente de mi abuela, en el caso mío particular. Pero bueno, ha habido otros tríos como los que vamos a oír a continuación. Este que estamos escuchando ahorita, espero, insisto, que se pueda escuchar en la grabación, es el trío Los Tres Haces, que también, y desde mi muy particular punto de vista, es uno de los más importantes, uno de los mejores tríos que el firmamento musical de México ha dado al mundo. Los Tres Haces. En los años 50 era un hecho común la presentación de tríos románticos en los centros de espectáculos de la Ciudad de México. Recordemos que en ese tiempo y aún hoy, la Ciudad de México era el escaparate, era el lugar, era la ciudad, era el punto geográfico de la América Latina, en donde cualquier cantante de habla hispana tenía que triunfar para poder acceder o poder pretender triunfar en otros lugares. México hoy sigue siendo eso, hoy sigue teniendo esa importancia, pero en ese tiempo era fundamental que un brasileño, que un puertorriqueño, que un cubano, que un venezolano, cualquiera de América del Sur, triunfara en la Ciudad de México para poder internacionalizarse plenamente. Por ese tiempo, Juan Neri, director del trío Culiacán, invitó a Marco Antonio Muñiz a suplir la ausencia de uno de sus integrantes. Juanito Neri, como todo el mundo le decía, quedó muy complacido y decidió dejar a Marco Antonio de forma permanente como parte de la agrupación del trío Culiacán, quien de esta manera se inició como intérprete de boleros, Marco Antonio Muñiz. Ahí empezó su carrera, el despegue de su carrera del maestro Marco Antonio Muñiz, que todavía por ahí anda
haciendo algunas presentaciones. Ya es un artista muy grande, pero afortunadamente está vivo, el Lujo de México. Al poco tiempo, el trío pasó a llamarse Los Tres Haces. En esa primera formación de Los Haces, estuvieron Juan Eri en la primera voz, en el requinto, era el director, Héctor González Pineda en la segunda voz y guitarra, y Marco Antonio en las maracas, tercera voz, y también la hacía en algunos canciones, en algunos números de solista. Esta formación original de Los Haces representó la edad de oro de este grupo y dejó como legado 8 discos grabados, 8 discos de larga duración que le decían, incluyendo canciones como Tú me acostumbraste, Historia de un amor, Estoy perdido, La enramada, Venganza, que es una canción extraordinaria, y Regálame esta noche, entre muchas otras que alcanzaron verdaderos éxitos entre los melómanos y bohemios de esa época y de generaciones posteriores. Los Tres Haces se presentaron en Cuba, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Venezuela, en Colombia y en otros países de América Latina y también de Estados Unidos. Hasta que en 1960 esta formación original que ya les mencionaba se disuelve por la salida de Marco Antonio Muñiz, quien dejó el trío y decide lanzarse como solista. Una decisión que creo que fue la más acertada de parte del maestro Marco Antonio Muñiz, porque pues hoy, gracias a eso, es lo que es, como ya lo dije hace un momento, el Lujo de México. El maestro Marco Antonio Muñiz, quien empezara como integrante del trío Los Tres Haces. Aunque la salida del maestro Marco Antonio fue un duro golpe para el grupo, esto no significó su desaparición. En el 64, Juanito Neri fallece de manera trágica y Héctor González con otros nuevos integrantes continuaron la vida artística de Los Tres Haces, que llegó a completar una carrera de más de 50 años. En 2009, Héctor González le puso punto final a la vida artística del trío con su fallecimiento. Pero, como un dato nada más, González dejó una carta notarial para evitar que se siguiera utilizando el nombre de Los Haces. Entonces, hasta 2009 existieron Los Haces como agrupación musical, lo que no quiere decir que sigamos deleitándonos con la maravilla de sus interpretaciones, con lo hermoso de las canciones que grabaron y que gracias a la tecnología, que podemos sentirnos afortunados por ello, podemos seguir pues deleitándonos con estas maravillosas canciones que hicieron llorar a nuestros abuelos, hicieron sentir emociones a nuestros padres, y que hoy las generaciones actuales pues ya revivimos la nostalgia con ellos y recordamos a nuestros seres queridos que gustaban de esta música, y nosotros mismos, en el caso particular mío, como melómano, pues es una de las músicas populares, uno de los géneros de la música popular que más aprecio y más disfruto y que seguiré conservando. Vamos a pasar con nuestro siguiente trío, que aquí estamos ya escuchándolos, y que son Los Tres Caballeros. Otro trío maravilloso, desde mi punto de vista. Un maestro mío, el maestro Rogelio Aguilera, gran conocedor de la música, decía que para él, y yo comparto esa opinión, Los Tres Caballeros era el trío más espectacular. La forma en que cantaban, la forma en que interpretaban las canciones que hacían, la mayoría composiciones del maestro Roberto Cantoral, o sus más grandes éxitos, que era integrante y director del grupo, no se oyen con otros intérpretes igual o de emocionante que como ellos los interpretaban. Los Tres Caballeros se formaron en 1952, pero en sus inicios se unieron y separaron con intermitencia. Entonces su
Su consolidación tardó un poco en llegar, pero ya en los 53-54 grabaron muchos discos con la RCA. Grabaron en el 53, entre otras, Te perdono, qué bueno, Perdón, Te conquistaré, Carta de Corea, Maldición de quererte, y en 1954, Tú eres culpable. Canciones que todos los que gustamos de esta música conocemos perfecto. En 1955 grabaron Su último deseo, Muchachita montañesa y El perro y ella. Más tarde, en el 56, firman un contrato de exclusividad con Discos Musa. Muchos de ustedes recordarán esa casa grabadora. Y graban el disco con sus primeros y monumentales éxitos, que fueron El reloj y La barca. Grandes canciones, grandes interpretaciones, que yo recuerdo que cuando era niño escuchaba en muchas casas. Iba a los cumpleaños de los papás de mis amigos, a los cumpleaños de mis tíos, a las reuniones familiares que organizaba mi padre, etc. Y era la música obligada. Siempre, entre otros géneros, pero siempre había un trío. No solamente en grabaciones, sino había tríos en vivo que contrataban y que recreaban, casi imitaban a los grandes tríos de esa época, y que fue haciendo en nosotros una costra de costumbre, de cultura musical, que definitivamente disfrutamos, porque pues son canciones muy bellas. Como les decía, en septiembre del 56 es cuando graban sus primeros éxitos, que fueron El reloj y La barca. Grandes canciones, grandes recuerdos musicales con esas piezas. En ese entonces, cuando el maestro Cantoral se consagra como un gran compositor, joven y de enorme proyección, y Los Tres Caballeros como un trío de una superior dimensión. Insisto, como decía mi maestro Rogelio Aguilera, creo que es uno de los tríos más espectaculares. Oír a los Caballeros es una experiencia distinta, una potencia, una emoción, una fuerza interpretativa muy particular de ellos, que los que gustamos de esta música inmediatamente los identificamos. Vamos a terminar este rincón del melómano con uno de los tríos más románticos, más melosos desde mi punto de vista. Un trío que tuvo grandes éxitos, como este que estamos escuchando, que se llama La gloria eres tú, y que también llenaron toda una época. Tríos muy diferentes entre sí, muy particulares, con un estilo bien definido. Creo que era uno de los puntos importantes para alcanzar el éxito de un trío, era que tuvieran su voz particular, que no se parecieran a ninguno. Y creo que nadie lo consiguió tanto como Los Tres Diamantes, un trío muy bueno, que nos regaló, insisto, canciones como esta, La gloria eres tú, que es infaltable en una serenata. En 1949 se crea el trío Los Tres Diamantes en México, con Enrique Quesada como primera voz, Gustavo Prado como segunda voz y armonía, y Saulo Sedano, limpio y fino requinto. Estando más de 50 años en actividad profesional, hasta donde tengo entendido, fueron el trío que su formación original duraron 50 años ellos juntos y actuando. Ningún otro trío pudo haber dicho eso. Algunos fallecían, algunos
como en el caso del maestro Marco Antonio Muñiz y los Haces, pues se separó del trío, pero estos siguieron juntos 50 años, los Tres Diamantes. Enrique inició el trío a los 28 años de edad. Antes cantaba como solistas en centros nocturnos y en la radio. Gustavo Prado había sido la primera voz del trío Janicio y Saulo Sedano un exquisito requinto y tercera voz. Grabaron más de 200 canciones en los estudios de la RCA Víctor en México, Argentina, España y Japón. Dada esta internacionalización, ya que sus amplias giras eran por Sudamérica, Europa y Asia, incursionaron en la música de otros países que eran grandes éxitos del momento, como Al Di là de Italia, Nunca en Domingo y Eternamente de Grecia, Amo a París del estadounidense Cole Porter, Orfeo Negro, que es una pieza brasileña, Esta Noche de Bernstein y Gracias de España, entre muchas otras canciones de extracción internacional que los Diamantes se caracterizaron por interpretar y grabar. También grabaron canciones rancheras y muchos boleros de diferentes compositores internacionales. Con el fallecimiento de dos de los integrantes de los Diamantes, pues se acaba esta historia, esta larga y fructífera carrera de 50 años juntos con esta alineación de músicos cantantes y que nos regalaron como verdaderas joyas del cancionero popular en español. Aquí estamos escuchando una canción que se escuchaba en todas las radios de su tiempo. Una canción que llegó a ser una de las más populares de su momento y que todo México y América Latina, Hispanoamérica cantó. Usted. Esta melodía en la interpretación de los Diamantes fue una de las más importantes de su tiempo, de las más populares, y que ustedes estarán de acuerdo conmigo, no puede faltar en ninguna serenata, en ninguna bohemia, en ninguna reunión de melómanos, de músicos y cantantes de antaño. Con esto quiero desearles un muy feliz Día del Padre a todos los que son padres, a todos los melómanos que gustan de esta música, síganla cultivando, sigan transmitiéndosela a las nuevas generaciones, y a los jóvenes, a las nuevas generaciones, decirles que se acerquen, que no tengan miedo a asomarse a estos repertorios de música popular de antaño, que si ustedes tienen una receptividad especial para ella, la van a disfrutar enormemente. A nombre de la Secretaría de Cultura, a nombre del Gobierno del Estado de Coahuila, les agradezco su atención. Ojalá que disfruten esta emisión de El Rincón del Melómano y vayan a estas aplicaciones, que hoy la gran maravilla es que tenemos estas aplicaciones de música en donde podemos escuchar al artista que nosotros queramos de manera gratuita. Disfrútenlo, gocen con estas canciones, escuchen las letras, que son verdaderos poemas en la mayoría de los casos, y sigan cultivando su espíritu y su lado bohemio. Ojalá que todos los melómanos que gustamos de esta música disfrutemos, y por ahí en una próxima emisión del Rincón del Melómano nos estaremos viendo. Muchas gracias, hasta la próxima.